Hola a todos. Esta semana vamos a analizar costos, ingresos y beneficios. Si bien en la guía de la clase del aula virtual ustedes tienen un montón de información, lo básico va a estar en lo que yo expliqué en este video. ¿Y por qué? Porque en la guía ustedes tienen toda la fundamentación teórica, que después todavía la pueden ampliar algún más con la bibliografía. Pero lo básico y sencillo es lo que vamos a ver acá. Lo primero es que en economía los economistas siempre realizan un estudio ex ante. Entonces en ese estudio implícitamente está incorporado el costo de oportunidad. Por eso ustedes analizan en economía los costos explícitos e implícitos. Esos costos implícitos se utilizan cuando uno tiene que tomar decisiones. Nosotros por ahora vamos a ver y analizar solamente los costos explícitos. Y también vamos a tener en cuenta que hablamos en el corto plazo, donde existen los costos fijos y variables. Y más o menos acá queda aclarado porque la definición de Mankiw dice valor de todo lo que el vendedor renuncia por producir un bien. Es decir, todos aquellos gastos que tiene que significan que tenga que desembolsar dinero, más todos aquellos gastos extras que si bien no generan que uno desembolse dinero, de alguna manera le generan una pérdida al empresario. Entonces nosotros tenemos tres tipos de costos: costo fijo total, costo variable y costo total. El costo fijo es aquel que permanece constante independientemente de que haya o no venta o producción. Por ejemplo, si yo tengo el alquiler de un local, el alquiler, esté el negocio abierto o cerrado, lo tengo que pagar igual. Eso es un costo fijo. El empleado, que yo le pago una determinada cantidad de dinero por mes, eso es un costo fijo. El costo variable es aquel que va cambiando a medida que la producción va variando. Por ejemplo, si yo tengo que producir pizza, que es el ejemplo que vamos a ver, el material para producir una pizza no va a ser el mismo que para producir dos, obviamente va a ser mayor. Entonces, el gasto en harina, en levadura, en aceite y demás va a ser distinto a medida que la cantidad vaya aumentando. Si yo sumo los costos totales más los costos variables, los costos fijos más los costos variables, me va a dar el costo total. Entonces en este ejemplo vemos cuáles son los costos fijos, vemos cuáles son los costos variables y fíjense que en la fórmula de costo total los costos fijos aparecen en su totalidad, pero los costos variables obviamente aparecen por unidad, porque van a depender de la cantidad de bienes que uno produzca para después vender. Entonces, ahí aparece un nuevo concepto que es importante analizar, que es lo que denominamos los costos unitarios, los costos por unidad. Yo voy a tener costo por unidad, voy a tener costo total por unidad, costo fijo por unidad y costo variable por unidad. Y lo que me da el costo unitario es el prorrateo de ese total por la cantidad de unidades. Fíjense, si yo hago 20 pizzas en un mes, yo tengo 30.000 pesos de gastos que los voy a tener sí o sí, y después, por cada unidad de pizza son 100 pesos. O sea que en total voy a tener 32.000 pesos de gasto. Si yo ese gasto lo divido por la cantidad de pizzas que hice, significa que cada pizza a mí me costaría 1.600 pesos. Piensen ustedes a cuánto las tendría que vender para poder ganar. Se los pongo en pizza para que uno entiende cuánto uno tendría que vender la pizza para poder ganar. Mínimo 1.600 pesos. ¿Y a ustedes les parece que comprarían una pizza a más de 1.600 pesos? Por lo menos por ahora. Entonces fíjense que acá les puse ejemplos cómo fui yo aumentando la cantidad de pizzas. Entonces, a medida que las cantidades de pizzas aumentan, ese costo fijo es como que se va como distribuyendo entre más unidades. Entonces lo que va haciendo es ir bajando, fíjense que va bajando el precio por unidad de costo. Y eso es lo importante para analizar. Entonces, otro concepto que es importante analizar es el costo marginal. El costo marginal representa cómo va variando el costo a medida que yo voy agregando una unidad adicional. Generalmente los costos, nosotros los vemos en un ejemplo sencillo, pero según las funciones,
puede haber costos que estén relacionados con situaciones más complejas. Entonces, a medida que esos costos van aumentando, las cantidades que se van produciendo, los costos cambian no proporcionalmente. Entonces, ahí es importante entender el concepto de costo marginal. Pero más importante es entender porque después, cuando nosotros veamos mercados, hay una condición de maximización del beneficio, es decir, donde yo logro la mayor cantidad en la que puedo ganar, donde va a estar relacionándose este concepto de costo marginal. Por ahora lo que tenemos que saber que es el costo marginal, como siempre, es cómo varía el costo cuando se agrega una unidad adicional. Esto es todo lo relacionado con costo, es decir, con todos los gastos que la empresa tiene para poder producir. Pero una vez que yo determino los costos, los tengo que tratar de vender. Y para tratar de vender voy a tener que determinar un precio. Eso también lo vamos a ver en las clases que vienen. Pero ese precio puede que lo pueda determinar el empresario o puede que venga determinado desde el mercado. En ambos casos va a ser necesario porque nos va a dar la base para determinar los ingresos. Los ingresos es la cantidad de ventas que uno tiene. En el área contable serían las ventas. En el área económica se denominan ingresos. Entonces el ingreso es el precio de venta por la cantidad vendida. Eso es lo que me va a dar a mí la cantidad de dinero en bruto que ingresó a mi empresa. Y la diferencia entre la cantidad de dinero que ingresó y la cantidad de gastos que yo tuve me va a dar lo que en economía se considera el beneficio. En el área contable lo conocen como utilidad o resultado. En economía es beneficio. A veces ese beneficio puede ser positivo cuando los ingresos son mayores que los costos, o a veces puede ser negativo cuando los ingresos son menores que los costos. Y hasta acá es lo básico que ustedes tienen que saber y llevarse de esta clase. Con respecto a los ingresos y a los beneficios, también hay ingresos medios y marginales. El ingreso medio generalmente siempre va a ser el precio. El ingreso marginal me va a decir cómo varía el ingreso cuando se vendió una unidad adicional. Y todas esas cuestiones que relacionadas también con el beneficio, las vamos a analizar cuando entremos en el análisis de los distintos tipos de mercados. Bueno, espero que haya sido claro todo y que tengan una buena semana.